Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, les guarde, que hayan tenido un lindo fin de semana y además un lindo inicio de semana, que hoy haya sido un día de productividad, de cumplimientos, de respuestas de parte del Señor. Hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante en relación a las relaciones interpersonales peligrosas, pero antes de ello quisiera pedirles que me acompañen en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sobre todos nosotros esté tu unción, que rompe todo yugo y que podamos escuchar atentamente, también que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, pero por sobre todo, Señor, que abras nuestro corazón para que tu palabra sea establecida en él y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú añadas bendición a tu palabra y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, para poder tocar el tema de relaciones interpersonales peligrosas o dañinas, en el mundo hoy a esto le llaman relaciones tóxicas. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esa denominación, sino más bien hay relaciones que nos edifican y relaciones que no nos edifican, relaciones que nos añaden valor y relaciones que no nos añaden valor. Tampoco estoy de acuerdo con el término de personas tóxicas porque esto les pone una etiqueta que muy difícilmente se la van a quitar. Lo que hay es personas que tienen ciertas características que necesitan la obra de Dios en sus corazones para ser transformados y personas que obviamente ya han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo y con las cuales es muchísimo más fácil poder manejar relaciones interpersonales armoniosas. Para iniciar con el tema, quiero partir de Proverbios capítulo 4 y versículo número 23, que nos enseña Dios ahí en ese versículo que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y en el contexto del versículo nos da algunas indicaciones de cómo guardar nuestro corazón entre Proverbios 4:18 y Proverbios 4:25-26. Ahí están las instrucciones. Y primeramente, la palabra nos dice que guardemos lo que vemos. En el Salmo 101, versículos 3 y 6, Dios nos habla a través del Salmo de no poner delante de nuestros ojos ninguna cosa injusta. Aborrecer la obra de los que se desvían, porque ninguno de ellos se acercará a él. Nuestros ojos necesitamos ponerlos sobre los fieles de la tierra, para que estén con nosotros. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Eso qué quiere decir? Primero, tenemos que cuidar lo que vemos. Por ello, necesitamos huir de la pornografía, de la violencia, de la rebelión, de las cosas de terror, de tantas cosas más negativas que vemos en las redes sociales, en la televisión y en otros medios de comunicación. Entonces, la primera cosa, las ventanas al corazón son los ojos, los oídos, la boca, los pensamientos y nuestras compañías también. Por eso en el Salmo 101 dice, sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos. Luego, la palabra también nos enseña en Proverbios 4 que para guardar nuestro corazón tenemos que cuidar lo que oímos. Y esto muy simple, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el verbo en el idioma griego, en el idioma original en el que fue escrito la Biblia, es oír constantemente. La palabra de Dios es oír y oír y oír y seguir oyendo. Es un término
creo que el tiempo se llama presente repetitivo o algo por el estilo. En este momento se me acaba de escapar el nombre, pero tenemos que cuidarnos en lo que oímos. ¿Por qué? Porque si oímos la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer, pero si oímos lo que el mundo está hablando, nuestra fe va a decrecer y nos vamos a llenar de miedo, temor, ansiedad, angustia, decepción, frustración, desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas emociones negativas. Y en este tiempo es un buen ejemplo. Si las personas pasan mucho tiempo en las redes sociales y leyendo noticias acerca del COVID, obviamente su corazón tiene temor, miedo, ansiedad, frustración, angustia, etcétera, etcétera. Pero si escuchamos la palabra de Dios nos va a fortalecer, nos va a hacer que crezca nuestra fe. También en Proverbios capítulo 1 y versículo 5, Dios nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, aquí prácticamente nos está diciendo que si queremos ser sabios, oigamos a los sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los sabios son los que viven en la palabra de Dios, los que inyectan o nos transmiten fe, nos transmiten buenos pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, mientras que lo contrario del sabio es el necio. El necio es el que todo el tiempo está pensando en las cosas del mundo, de la carne, del diablo y en lo que es contrario a la palabra de Dios. Entonces necesitamos acercarnos al sabio y huir del necio, porque el necio solo habla necedades. También en Proverbios 4 nos dice que cuidemos lo que hablemos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Porque lo que sale de la boca del hombre sale del corazón y eso nos contamina. Proverbios 18, del 20 al 21, dice que cuidemos nuestras palabras porque en las palabras está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y el que las ama comerá de sus frutos. Si hablamos palabras de vida, si cuidamos nuestro corazón y hablamos palabras de vida, entonces nos vamos a llenar de palabras de vida. Pero si hablamos pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, nos vamos a llenar de eso también y entonces vamos a recibir muerte. No en el sentido quizá de muerte física, pero sí muerte emocional, muerte espiritual, muerte psicológica y cosas por el estilo. También la palabra de Dios nos enseña que cuidemos en Proverbios, que cuidemos lo que pensamos. De hecho, Proverbios 16:25 dice que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y Filipenses 4:8 nos reafirma la necesidad de cuidar nuestros pensamientos, diciéndonos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué es lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre? Obviamente la palabra de Dios. Y finalmente, y aquí retomo lo del Salmo 101, versículos 3 y 4, que es la introducción, donde terminamos la introducción a nuestro tema de hoy, es cuidar con quién andamos. El Salmo 101, versículo 3 y 4 nos dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es decir, nos debemos acercar a los sabios y nos debemos alejar de los necios. ¿Qué es una persona necia? Es una persona que se rebela contra la palabra de Dios y lo hace reiterativamente, muchas veces sabiendo que está mal, pero su corazón está inclinado al mal y a la necedad, y entonces reiterativamente va a insistir en hacer lo malo. En Proverbios 15:12 también dice: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El escarnecedor es el burlador, el irónico, el sarcástico, la persona que nada toma en serio, se burla y además encima de ello menosprecia. En Hebreos 12:14, la palabra de Dios dice:
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, de todos los pasajes que hemos visto, el Señor Jesucristo sí nos invita, o la palabra de Dios, o Dios mismo hablándonos, nos invita a retirarnos de aquellas relaciones que son inconvenientes para nosotros, aquellas relaciones que en lugar de edificar nuestro corazón, lo destruyen, lo arruinan, lo afectan y nos impiden avanzar en el camino del Señor. Vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo debe ser esa separación, aunque cada tipo de relación tiene diferentes formas, pero los principios son los mismos. Ahora, lo primero que necesitamos para ver si una relación es peligrosa o no es distinguir si una persona es sabia o es necia. ¿Quién es el necio? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios y de acuerdo también a cómo es definida la palabra en el diccionario. Primero, el necio es aquel que es imprudente o falta de razón. Al decir falta de razón es que no acepta razones ni argumentos, sino que permanece en los suyos a pesar de la evidencia de que no está en lo correcto, de que está equivocado. Una persona necia también es alguien terco en lo que hace o dice sin tener la razón. Es una persona que disputa y pelea obstinadamente y con tenacidad por sus argumentos, aunque se le demuestre que no tiene razón. Una persona necia también es aquella que importuna con insistencia y repetición por el logro de algo, sin tener razón ni convenir y en contra de otra persona. Es decir, aquella que presiona y presiona y presiona para que hagamos algo que no está correcto, que no es lo correcto, que no está bien, pero insiste e insiste e insiste tratando de convencernos. Una persona necia también es la que continúa insistentemente una acción para el logro de un intento en que se haya resistencia y que no tiene razón ni conviene insistir en lo mismo. Una persona necia es lo opuesto de la sabiduría con la cual el Antiguo Testamento contrasta frecuentemente, como en Eclesiastés 2:13. El necio exhibe muchas características que van desde la plena tontera hasta un mal genio, maldad, ateísmo, rechazo a Dios, y en el Nuevo Testamento puede también la palabra necio significar irreflexión, falta de inteligencia. El Señor llamó a los escribas y los fariseos, no por estupidez intelectual, sino por ceguera espiritual, los llamó necios. Ellos conocían las Escrituras, pero insistían en hacer lo que era contrario a la Escritura, y eso era una ceguera espiritual. Entonces, el necio, si vemos estas características, el necio no le agrega nada a nuestras vidas, más bien erosiona nuestras vidas espirituales, nos desgasta. Lo mismo que ya platicamos en algún otro tema, el orgulloso, el vanaglorioso, el soberbio, el amargado. Entonces, estas personas pueden entrar en la categoría de personas necias. Ahora bien, ¿quién es un sabio? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios y el diccionario, una persona sabia es aquella que tiene profundos conocimientos de una materia o ciencia o arte. Es alguien que instruye, que tiene cordura, que es prudente, habilidoso y que tiene palabras prudentes. Bíblicamente, la sabiduría es el arte de tener éxito, de formar el plan correcto para obtener los resultados deseados de acuerdo al propósito de Dios. Es decir, vivir la palabra.
Una persona sabia es aquella que vive la palabra. Por supuesto, pueden haber fallas porque ninguno de nosotros ha sido completamente perfeccionado ni lo será antes del día de Jesucristo, pero la mayoría de sus frutos hablan de sabiduría. En un árbol, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, pero en un árbol, cualquiera que conoce de agricultura o ha sido agricultor, le puede decir que de un árbol algunos frutos no van a salir buenos, pero la mayoría de frutos van a salir buenos. Entonces eso es lo que nosotros debemos evaluar, no por un fruto, sino por la totalidad de los frutos. Es que podemos evaluar a una persona si realmente es sabia o no. Y esto, por eso la palabra cuando habla de los ancianos, diáconos, etcétera, da una serie de parámetros en todos los aspectos de la vida, en la relación con el prójimo, en su relación con Dios, en su relación matrimonial, en su relación familiar, en su relación laboral, en su servicio eclesiástico, porque hay que evaluar todos los frutos y un fruto malo no invalida todos los frutos buenos. Usted no cortaría, por ejemplo, un aguacatal que le va a dar probablemente más de 100 aguacates, 200 aguacates por 3, 4 o 5 que salgan mal. Sería una tontera. En todo caso, lo que hay que hacer es nutrir a la tierra en la que está ese árbol para que hayan mucho más frutos buenos que frutos malos. La sabiduría bíblica es tanto religiosa como práctica. En la palabra de Dios, si nosotros vemos, el Señor no solo nos habla de sabiduría religiosa, sabiduría eclesiástica. La palabra de Dios nos habla de sabiduría en todas las áreas de la vida. Y la palabra de Dios tiene indicaciones para lo eclesiástico, pero también para los negocios, para la política y el gobierno, para la ciencia, para el arte, para la educación, para la vida matrimonial, la vida familiar, la vida laboral, el manejo de las finanzas, en fin, todos los aspectos que cubren nuestra vida. Entonces, la sabiduría es alguien que aplica la palabra de Dios en todos los ámbitos de su vida, no solo en algunos. En algunos probablemente todavía no está tan entrenado como en otros o tan instruido como en otros, pero trata de aplicar la palabra en su vida personal, en su relación con Dios y en su relación con los demás. Y eso se va a notar a leguas. La sabiduría es la aplicación de la palabra al andar diario en todos los aspectos de la vida. Entonces, una relación con una persona necia es una relación que nos va a envenenar. Una relación con una persona que no anda en la palabra de Dios, aunque la conozca pero no la aplica, no nos va a enriquecer la vida. La persona que trata de aplicar, trata de vivir lo más apegado a la palabra de Dios, esa es la persona que nos va a enriquecer. Y si estamos en el mismo sentir, si ambos estamos tratando de aplicar la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida y obviamente en la relación, sea una relación de pareja, de familia, de laboral, eclesiástica, ciudadana y lo que sea, pero ambos estamos de acuerdo, va a ser muy fácil llevar esa relación adelante porque la vamos a llevar fundamentada en los principios de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando el mismo lenguaje, en tanto que si estamos con una persona que no es creyente, a la hora de los conflictos él va a hablar un idioma, nosotros vamos a hablar otro idioma y va a ser muy difícil ponernos de acuerdo, principalmente porque la persona que no conoce al Señor Jesucristo, la mayoría de las veces, no voy a decir todas, pero la mayoría de las veces va a querer tener la razón e imponer sus argumentos sobre nuestros argumentos. Por eso la palabra de Dios dice que tengamos cuidado y que no nos unamos. Y eso significa, no significa no tener una relación con alguien, pero significa no tener intimidad, no tener demasiada cercanía con alguien con quien estamos en yugo desigual. Es decir, un necio con alguien que está llevando su vida regido por la palabra de Dios. ¿Y por qué
esa relación con una persona necia nos afecta. Nos va a afectar porque va a enchufar, digámoslo así, algunos aspectos de nuestra carne que todavía no han sido tratados por la palabra de Dios. Y eso va a afectar nuestros pensamientos, emociones, voluntad, decisiones, etc. Y también va a afectar nuestra vida emocional porque nos va a producir ansiedad, angustia, temor, depresión, frustración, enojo, desánimo, desvalorización, ira y cosas por el estilo. Y eso puede llegar a enfermar nuestra vida física con estrés, cambios en la presión, dolor de cabeza, etc. Y por supuesto va a afectar nuestra vida espiritual, porque cuando tenemos un problema, normalmente con una persona, vamos a estar pensando en el problema y en las posibles soluciones en lugar de incrementar nuestra relación con el Señor. Entonces a veces la puede mermar, puede carcomer nuestra relación espiritual con el Señor. Las características, y aquí ya vamos a entrar a definir más concretamente cuáles son estas relaciones peligrosas. Las relaciones peligrosas son aquellas relaciones en las cuales constantemente se está uno expuesto a algún tipo de abuso. Hay varios tipos de abuso. Hay el abuso verbal, el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso físico y el abuso sexual y la manipulación y el control. Veamos las características de cada uno de esos tipos de abuso. El abuso verbal. El abuso verbal es cuando constantemente, frecuentemente en la relación hay insultos, groserías, gritos. Efesios 4:29, Dios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el versículo 31 de Efesios 4 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, una relación en la cual frecuentemente hay insultos, groserías y gritos, esa es una relación inconveniente. Necesitamos admitir que eventualmente, hoy, y remarco esa palabra, eventualmente podría darse algún tipo de estas cosas. Pero es eventual y además hay arrepentimiento de la persona que lo hizo y hay una petición de perdón por haberlo hecho. Eso pues es aceptable siempre y cuando sea eventualmente, y eventualmente quiere decir ni siquiera cada caída de año, sino mucho más allá, muy espaciado. Porque al final no somos perfectos y eventualmente alguna persona o la otra persona o nosotros podemos estar en una situación de mucho estrés, mucha presión, etcétera, y responder de esa manera, pero no es alguien que responde todo el tiempo de esa manera o constantemente de esa manera, una vez a la semana, una vez al mes. Eso no es eventual, eso ya es una forma de carácter que necesita ser tratada, que necesita ser llevada delante del Señor y ser expuesta a la palabra de Dios y ser expuesta al poder del Espíritu Santo para que esa persona sea sanada. Si usted es una persona que recurre constantemente a los insultos, a las groserías, a los gritos, eso implica que usted necesita llevar esa situación delante del Señor y necesita arreglar esa situación, porque la palabra de Dios nos enseña que eso es pecado. No le llamemos de otra forma, no es problema, no es mal carácter, es pecado, y como pecado debe ser tratado por la palabra de Dios, y si es necesario debe acudir a buscar consejo sabio, consejería sabia, para poder recibir ayuda para resolver ese pecado en su vida. Ese es abuso verbal. Seguimos con el abuso psicológico. El abuso psicológico es cuando una persona
constantemente está siendo expuesta a críticas, desvalorización, menosprecio, burla, sarcasmo, cinismo, críticas y denigración o ser denigrada. El Salmo 119, 22 dice, Dios nos instruye: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. En Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 18:3 dice, cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Entonces, el abuso psicológico nos marca una relación que es inconveniente y peligrosa para nuestro corazón. Si usted es una persona que constantemente está criticando, desvalorizando, menospreciando, burlándose, denigrando o usando de sarcasmo o cinismo hacia otra persona o hacia sí mismo, usted no tiene un problema, usted tiene un pecado. Y ese pecado debe ser confesado delante del Señor y debe permitir que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios traten con ese pecado. Y cuando hablo de todo este abuso psicológico, también estoy hablando no de algo que sucede cada caída de año o más allá. Estoy hablando de una persona que lo hace frecuentemente. Si frecuentemente usted está haciendo esto, está en un pecado. Y si usted frecuentemente está recibiendo ese tipo de tratos, usted está en una relación peligrosa e inconveniente, que al final veremos cómo se manejan ese tipo de relaciones. Cómo solucionar ese tipo de relaciones. El siguiente tipo de abuso del que quisiera hablarles es del abuso emocional. ¿Cómo se da el abuso emocional? El abuso emocional se da cuando una persona constantemente está afectando nuestros sentimientos. Hoy te amo, mañana no. Hoy necesito algo y entonces soy una dulzura contigo, mañana no necesito nada y entonces soy vinagre para la relación. Te dice una persona que te dice que te ama, pero sus hechos son contrarios a las palabras. Una persona que te manipula y controla a través de sus palabras y tus emociones. Cuando necesita algo, recurre a tu compasión para que lo ayudes, y cuando tú lo necesitas, te manda por un tubo. Ese es un abuso emocional. Una persona que solo está buscando drenar lo que tú tienes o sacar de lo que tú tienes y no te da nada para enriquecerte emocionalmente hablando. No le importas una buena parte del tiempo, y la otra cuando te necesita porque quiere tener apoyo en el trabajo, por ejemplo, o si es la pareja quiere tener sexo, o si es alguien que necesita ayuda económica o en cualquier cosa, te trata como que si fueras lo máximo, pero después cuando no te necesita, te desecha. Eso es un abuso emocional. Y como digo, cuando esta situación es constante, cuando esta situación es repetitiva, eso, la persona que te trata así no tiene un problema. Tiene un pecado que debe ser llevado delante del Señor y que requiere el ser expuesto a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo para ser sanado. Es decir, requiere consejería sabia. Ahora, si tú eres la persona que está expuesta a eso, estás en una situación de relación peligrosa que vamos a ver al final cómo tratar con ese tipo de relaciones. Pero la persona que abusa de ti emocionalmente, tus emociones, provoca que tus emociones suban y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Hoy estás acá, te relacionas con esa persona y después estás en el suelo. Y cuando estás en el suelo te vuelves a relacionar con esa persona y entonces estás en el pico de la montaña. Eso es un manejo de tus emociones de parte de la otra persona. Vamos al abuso físico.
El abuso físico es cuando en una relación constantemente se recurre a la violencia, golpes, brusquedad, tirar cosas, patear cosas. No necesariamente es a una persona, pero si una persona no puede controlar su enojo, su ira y tiene reacciones violentas frecuentemente, ya sea contra una persona o contra cosas, entonces esa persona está abusando físicamente de ti. En una relación entre dos personas, de ninguna manera pueden estar presentes los golpes y o la brusquedad. Incluso en la disciplina hacia los hijos. En la Biblia nos instruye de hacer la disciplina y de aplicar el castigo con amor, con amonestación, para no provocar su ira, con entendimiento y solo después de un proceso de instrucción, enseñanza, aprendizaje, capacitación, retroalimentación, etc. Y por razones de necedad, o sea, cuando la falta es reiterativa muchas veces, entonces la vara es para la espalda del necio y hay que aplicarla a los hijos, pero no a una persona en la cual estoy en una relación de adultos. Si estoy en una relación donde esa persona constantemente está haciendo uso de la violencia o manifestando actos violentos, esa persona está pecando constantemente y tú estás expuesto a una relación peligrosa que vamos a ver más adelante cómo es que hay que enfrentarla. Finalmente, bueno, nos faltan dos temas para definir aquellas relaciones que son peligrosas para nosotros. Una relación peligrosa es aquella también en la cual hay abuso sexual. Y eso puede ser incluso dentro del matrimonio. Es decir, cuando un abuso sexual es cuando alguien está forzando o obligando a otro a tener sexo, o cuando la actitud fundamental de esa persona al tener sexo es su propia satisfacción, la autosatisfacción, sin ocuparse de la otra, de su pareja. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, una fornicación es también una violación dentro del matrimonio, porque no fuimos, no en ninguna parte de la Biblia dice que debemos ser obligados a tener una relación sexual. La relación sexual es el resultado de una relación que primero comienza en lo espiritual, sigue en lo emocional y se concreta en el matrimonio mediante la unión sexual. Es una relación de amor, no es una relación de simplemente biológica, de satisfacer egoístamente una necesidad. Ambas partes en la pareja tienen necesidades en el aspecto sexual que deben ser satisfechas. El sexo no es malo, el sexo es algo que Dios creó. Dios creó al hombre y a la mujer y les envió a reproducirse, a multiplicarse, y después de haberles dado ese mandato que implicaba la relación sexual, dijo que todo lo que él había hecho era bueno y bueno en gran manera. Entonces, de ninguna manera podemos ensuciar el sexo violando, forzando, obligando a otra persona o usándola egoístamente. Eso no es sexo. Eso es, llámele como quiera, pero no es ni sexo ni hacer el amor. Eso es egoísta, eso es absolutamente egoísta. Y eso entra dentro de los casos de inmoralidad de los que nos habla la Biblia. Aunque sea en el matrimonio. Si tú haces eso con tu pareja, no tienes un problema, tienes un pecado. Y ese pecado necesita ser llevado delante de Dios y transformado, necesita ser transformado por la palabra y por el Espíritu. Y muy probablemente vas a necesitar una consejería sabia para poder llevar a cabo este proceso. Y si tú estás en una relación donde aceptas la violación o el forzar, el obligar o la satisfacción egoísta del otro,
tú necesitas también resolver esa situación de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios. Y finalmente, el otro caso de abuso o de relación inconveniente que podemos enfrentar es la manipulación y el control. La manipulación implica la intervención por medios habilidosos y dispuestos a cualquier cosa y egoístamente y a veces arteros, o sea, mañosos o astutos, en cualquier área de la vida con distorsión de la verdad y de la justicia y al servicio de intereses particulares egoístas. Una persona que te manipula es aquella persona que constantemente está recurriendo a cualquiera de los otros tipos de abuso y generalmente es abuso verbal, abuso psicológico y abuso emocional para hacer o lograr que tú hagas lo que esa persona quiere sin que sea conveniente para ambos. Es una persona que te va a manipular verbal, emocional o psicológicamente para que tú hagas lo que ella quiere en contra de tu voluntad. Y el control es una persona que te domina. Una persona que te dice, haz esto, no haz el otro, o no hagas esto, que te limita. Una persona que no te convence, sino que te ordena y sin dar ningún tipo de razón. Salvo, por ejemplo, en el caso de los padres que tienen que dar instrucciones a los hijos, que muchas veces quizá no lo van a entender los hijos, aunque siempre es bueno explicarles y darles las razones de por qué les estoy dando una instrucción o una orden para que ellos vayan aprendiendo también a saber qué es bueno y qué es malo y por qué. Pero una persona que constantemente te dice, haga, ponga, quite, no vayan, no haga, no traiga, no puede, una persona que está todo el tiempo tratando de entrar a tu celular para ver qué tienes, una persona que usa las cosas para obligarte a hacer algo que está en contra de tu voluntad, esa es una persona que está controlando tu vida. Una observación final en esto. Si alguien está en el caso de ser un abusador frecuente en cualquiera de estas áreas, en una sola o en varias, lo que es una persona que está pecando constantemente. Y lo que esa persona necesita es ir delante del Señor y permitir que el Señor, a través de la palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo, entienda que es pecado y entienda los pasos que es necesario dar para resolver ese pecado en su vida. No resolverlo significa caer en el orgullo, en la gratificación, en la soberbia y en la rebelión delante de Dios, y eso no es conveniente para su vida. Usted necesita buscar ayuda. Solos, muy difícil va a poder resolver esa situación. Va a necesitar ayuda para poder resolver esa situación. Número 1. Y por supuesto, necesita pedirle perdón a la persona sobre la cual ha ejercido ese tipo de abuso. Ese es el primer paso para la sanidad. Pedir perdón, reconocer mi pecado e ir con la persona a la cual he violentado o de la cual he abusado y pedirle perdón. Haya sido frecuente o haya sido esporádico, pero eso necesita ser sanado no solo en el corazón del abusador, sino en el corazón de la persona abusada. Número 2, y aquí voy a hablar con las personas que sufren del abuso. Las personas que son abusadas y permanecen en una relación de abuso por mucho tiempo, muy probablemente están cayendo en un pecado de idolatría. La persona de la cual se dejan abusar es una persona a la cual han entronizado en su corazón, y eso hace que permitan el abuso. Entonces necesita también
Número uno, reconocer esa idolatría. El mundo lo llama codependencia, pero en realidad la palabra de Dios lo llama por su nombre, idolatría. Y la idolatría es quitar a Dios del centro de mi vida y dejar que otra persona u otra cosa me controle. Entonces, en lugar de Dios. Entonces, necesita ser sanada de esa idolatría, en primer lugar. Y en segundo lugar, si después de dar todos los pasos que le voy a indicar más adelante, la otra persona, el abusador, no manifiesta arrepentimiento o cambio de conducta, deseos de restauración, etc., lo prudente es, para guardar su corazón, alejarse de esa relación temporalmente. Por lo menos mientras se determina si la otra persona está dispuesta a ser transformada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y le voy a dar los apoyos para esa separación, porque muchas veces se nos dice que no, que hay que amar al enemigo, aún al enemigo, y entonces hay que aguantar cualquier tipo de abuso. Eso no es así. De acuerdo a la palabra de Dios, y un poquito más adelante le voy a dar los versículos, o se los voy a dar de una vez. Hay varios casos en los cuales la palabra de Dios nos instruye la separación. Por ejemplo, en Proverbios dice que es mejor vivir en el rincón de un terrado que con una persona rencillosa, o con una persona peleonera, o con una persona iracunda. Entonces ahí nos está diciendo la palabra que es posible tomar una decisión de separación temporal esperando la restauración de la otra persona. También en Judas, Judas solo tiene un capítulo, versículos del 20 al 23, la palabra de Dios dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y si se da este último caso, dice, no nos da autoridad para orar, odiar, estar resentido, etcétera, contra esa persona. Pero sí nos dice que tengamos misericordia con temor y que no separemos, aborreciendo de esa persona, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, la palabra de Dios también nos enseña: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, no dice que sea hermano, sino llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Eso implica también una separación. Y ahora viene con los hermanos. Dice en Mateo 18:15 al 17: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, lo que es igual a tenerlo de acuerdo a lo que nos enseña Judas capítulo 1, versículo 23. Entonces sí hay casos muy especiales de abuso en los cuales es importante hacer una separación o un distanciamiento o un alejamiento, por lo menos temporal, para dar lugar a la restauración de la persona y obviamente a la restauración de la relación. ¿Qué necesitamos hacer para que proceda, digamos, un tiempo de alejamiento en esa relación?
sea la relación que sea, aunque la relación familiar y la relación matrimonial requieren de un tratamiento especial y mejor si es con un tercero, o sea, buscando un consejero sabio para que para que dé la dirección, la instrucción de cómo manejar un problema de abuso dentro de las relaciones familiares y matrimoniales. No alguien que simplemente agarre la Biblia como machete y a la persona abusada le diga, usted se tiene que quedar ahí, tiene que aguantar y no. Eso muchas veces, en lugar de mejorar la situación, la empeora. Entonces, ¿qué pasos necesitamos dar para lograr la restauración de una relación peligrosa o proceder al tiempo de distanciamiento necesario para la restauración, para ver si es posible la restauración de la otra persona? Primero que nada, debemos estar seguros que hemos dado lo mejor de nosotros, no lo perfecto. No somos perfectos, nos vamos a equivocar eventualmente. Pero eventualmente, eso significa cada caída de año, no eventualmente cada semana, cada mes, cada 2 meses, No. Muy eventualmente. Primero, dar lo mejor de nosotros. Voy a hablar del caso de la persona abusada, no del abusador. En este momento estoy hablando de la persona abusada. Dar lo mejor de nosotros. Hacer lo mejor que podamos en favor del otro. Darle al otro lo mejor de nosotros, hacer lo mejor que podamos por el otro. Perdonar. Pedir perdón si nos hemos equivocado y como respuesta a la acción del otro, hemos tenido una reacción no apegada a la palabra de Dios. Quinto, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para restaurar la relación. Si después de un tiempo prudencial, obviamente el tiempo prudencial en una relación de trabajo no es lo mismo que el tiempo prudencial en una relación de amistad, ni en una relación de noviazgo, ni en una relación eclesiástica. Cada una debe llevar su tiempo y por eso necesitamos orar mucho para seguir la dirección del Señor, además de que también necesitamos no solo orar, sino apegarnos a la palabra de Dios. Entonces, si no logramos que a través de estas acciones, aparte hay que confrontar a la persona y decirle, mira, tú me has ofendido de esta forma, por favor, resuelve esa situación en tu vida. Ese es el primer principio. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es decirle a la persona qué es lo que nos está afectando e impidiendo que nuestro corazón sea guardado. Luego de eso, seguir dando lo mejor de nosotros, hacer lo mejor que podamos, perdonar a esa persona, pedir perdón si hemos tenido acciones inconvenientes, hacer todo lo que está a nuestro alcance para restaurar la relación, y si al final es imposible o no es posible, entonces es el tiempo de tomar un alejamiento. La razón del alejamiento no es romper la relación. La razón del alejamiento es darle tiempo a la persona para que se arrepienta, para que sea transformada en su corazón, se arrepienta delante del Señor y cambie su conducta. Pero si a pesar de eso y después de un tiempo prudencial que nos lo debe dar el Señor Jesucristo a través de la dirección de su Espíritu Santo, no es posible la restauración de la relación, nosotros podemos terminar esa relación sabiendo que dimos lo mejor de nosotros mismos, que pusimos nuestro corazón en la restauración de la relación y no fue posible. Y seguir adelante con nuestra vida. Muy bien, con esto espero que les haya quedado claro cuáles son las personas con las cuales podemos llevar relaciones peligrosas que no edifican nuestras vidas, sino que más bien las merman, y que en qué áreas es que son peligrosas, y también cómo solucionar la situación paso a paso. Hemos llegado al final de la enseñanza. Quisiera pedirle
varios favores. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, nos haga el favor de compartirla con sus contactos para que también sus contactos sean edificados y bendecidos. La segunda es que si usted llegara a estar, si usted es una persona abusada o una persona abusadora y necesita ayuda para resolver esa situación, reconózcalo. El orgullo no le va a hacer ningún beneficio en la resolución de esta situación. Reconozca que necesita ayuda. Y si en algo le podemos servir, estamos a sus órdenes para poderle apoyar con consejería. Usted nos puede mandar un mensaje al WhatsApp 5707-9868 o por medio de Messenger a esta cuenta, Gustavo Bianchi, y con mucho gusto nosotros nos ponemos en contacto con usted para determinar la forma y el día y la hora para esa consejería. Podemos usar cualquier medio virtual. Tenemos audiollamadas, podemos hacerlo por Zoom, por Meet, por Messenger, audiollamadas, telefónicamente, en fin, o videollamadas, perdón, o telefónicamente. Hay muchos medios en este momento para hacerlo, no necesariamente es una consejería presencial, pero por favor, si usted no puede resolver esta situación en su vida, como una persona que abusa de los demás, búsquenos para recibir ayuda o busque a un consejero sabio, a una persona que sepa de consejería, por favor. Y si usted es una persona abusada, lo mismo. Si no puede resolver ese problema por sí sola, y lo más probable es que en ambos casos es muy difícil resolverlo solo, busque consejo sabio. Y si usted considera que nosotros podemos apoyarle, ya sabe, llámenos al WhatsApp o mándenos un mensaje al WhatsApp 5707-9868 diciéndonos que necesita esa consejería, o un mensaje por Messenger y con mucho gusto coordinamos y nos ponemos de acuerdo. La tercera cosa que le quería contar es que tenemos un canal de YouTube donde hay una buena cantidad de enseñanzas para edificación, exhortación y consolación de su vida, y que son totalmente gratuitas, y que además de ello casi todas las enseñanzas tienen el bosquejo de la enseñanza. Le invitamos a suscribirse. El canal se llama Gustavo Bianchi en YouTube, Bianchi, así como esta página, ahí nos encuentra, y para que se pueda suscribir y tener acceso a todas las enseñanzas que tenemos ahí. Están clasificadas por temas. Lo cuarto es que por favor no dejemos de orar por las personas que están enfermas de cualquier enfermedad, no solo de COVID-19. Hay muchas enfermedades que están vigentes también, y por el colapso de los sistemas de salud se está dificultando su atención. Entonces, oremos por esas personas, por dos cosas. Primero, si no conocen al Señor o se han alejado del Señor, que sea un tiempo de reconciliación con Él. Y segundo, que el Señor les sane. E igualmente, por favor, oremos por todos los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, auxiliares administrativos, choferes de ambulancia, auxiliares de ambulancia, bomberos, Cruz Roja, policía, todos aquellos que están cuidándonos en este tiempo de pandemia. Y finalmente, les quiero comentar, todos los domingos a las 6:30 de la tarde tenemos un servicio interactivo vía Zoom. Si usted quisiera ser incorporado a ese servicio, con mucho gusto lo podemos incorporar. Mándenos un mensajito por Messenger para hacerlo. Perdón. Y con mucho gusto lo vamos a incluir. Muy bien, hemos llegado al final de la enseñanza de esta noche, y quisiera que antes de despedirnos pudiéramos orar por todos nosotros y nuestras familias, bendiciéndonos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche delante de ti, al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pidiéndote, Señor, que tú, con tu mano poderosa,
esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, sanando al que está enfermo, liberando al que está cautivo, restaurando al que está quebrantado, Señor, proveyendo al que está necesitado, dándoles fuerzas al que está debilitado, levantando al que está caído, cambiando, Señor, toda tristeza, dolor, frustración y cualquier emoción negativa en tu gozo, Señor. Cúbrenos con tu manto de gozo y de alegría, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También en esta hora, Señor, te pedimos que tú hable, que la palabra que ha sido compartida en esta noche, Señor, toque nuestros corazones. Y si es necesario, Señor, reconocer que hemos pecado delante de ti y delante de los demás, siendo o ejerciendo abuso en algún área, o recibiendo abuso, permitiendo recibir abuso en otra área. Señor, confesamos nuestro pecado, te pedimos perdón y también te pedimos, Señor, que tú nos des la dirección de tu Espíritu Santo para poder resolver de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra esta situación, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, así como también te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestro sueño esta noche, que tengamos un descanso reparador, Padre, y que el día de mañana recuperemos nuestras energías, Señor, para ser productivos, encontrar las respuestas que tú tienes para nosotros, Señor, y también, Padre, que sea un día de cumplimiento de tus promesas para nuestra vida. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y bendice a cada uno de los que están, de los que se han conectado en esta transmisión y de los que se conecten en el futuro. Bendícelos por nombre a cada uno de ellos y sus familias, Señor, y añade bendición a tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que tengan una linda noche, y mañana tendremos nuestra transmisión, pero a las 9 de la noche. Por favor, tome nota, no será a las 8 de la noche, sino a las 9, por una situación especial. Así que, por favor, tome en cuenta esto y esperamos podernos ver el día de mañana a las 9 de la noche. Que el Señor les bendiga, tengan una linda noche, les mando un abrazo y bendiciones para todos.